Nos vamos a conectar directamente con nuestra cuarta y última invitada. Se trata de Blanca López, asambleísta electa por UNES Centro Democrático. Vamos a hacer una pausa, luego de la pausa estaremos dialogando con ella. Depositando tus desechos en los horarios asignados, contribuyes a la construcción de una ciudad más limpia y ordenada. Recuerda colocar tus bolsas de basura a la hora que pase el carro recolector en tu barrio. Así facilitas su correcta llegada al lugar de destino. Por una ciudad limpia y sin basura, el municipio trabaja para ti. Autorización número 2289. CNE, Elecciones Generales 2021. Estamos de regreso en Los Especialistas. Gracias a todos los que están conectados a esta hora de la mañana. Vamos a saludar con nuestra siguiente invitada, Blanca López, asambleísta electa por UNES Centro Democrático. Vamos a hablar sobre la estrategia de segunda vuelta y el rol de los jóvenes en la política. ¿Cómo está, Blanca? He visto que tú eres la asambleísta más joven que estaría desempeñándose en este periodo legislativo. Creo que tienes 21 años, Blanca. Buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días, Yadira. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Ecuador en directo que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Efectivamente, gracias al voto popular, gracias a la confianza del pueblo guayaquileño, efectivamente llegamos a la Asamblea Nacional como la legisladora más joven del país por el Distrito 1 de Guayas. Bueno, es importante conocer, ¿no?, la asambleísta más joven que estaría ocupando una curul en la próxima Asamblea Nacional. Blanca, ¿cuál es el rol de los jóvenes en este momento en la política del país? Primero, estimado Jaime, debemos de considerar cuál es la coyuntura general del país para darnos cuenta de la importancia que es considerar las propuestas, las iniciativas, las inquietudes de diferentes sectores juveniles del país que durante este último periodo de gobierno han sido completamente desatendidos. Uno de ellos es el tema de la educación. Hemos visto a lo largo de estos 4 últimos años de gobierno de Lenín Moreno cómo jóvenes en diferentes partes del país se han organizado y movilizado a las afueras de las diferentes instituciones públicas para exigir que se respete el presupuesto en educación. Cuando hemos visto, por ejemplo, un gobierno que para nada ha priorizado la educación pública o la educación en todos sus niveles. Hemos visto a los jóvenes cómo se han empoderado de esa situación tan grave para la educación pública y hemos demostrado una vez más de que la juventud está capacitada, está organizada, movilizada permanentemente para defender sus derechos. En esta segunda vuelta electoral, en estas elecciones, los jóvenes y nuestro rol debe estar enmarcado en la defensa de nuestros derechos, en la defensa de nuestro desarrollo, de nuestro bienestar, porque también formamos parte de la sociedad ecuatoriana. Y a pesar de que no hemos sido considerados en el último periodo de gobierno, aspiramos y tenemos altas las expectativas de que el próximo gobierno que ingrese a partir del 24 de mayo dentro de su plan de gobierno considere como prioridad los derechos de los jóvenes, el presupuesto en educación y los múltiples obstáculos que hemos obtenido los jóvenes últimamente respecto al tema empleo, el tema oportunidades, el tema becas. Estoy muy convencida de que la juventud de hoy en día no está preocupada, por ejemplo, de cuáles son los últimos chismes de la farándula, cuáles son la última moda en ropa o en música. Ahora estamos preocupados en saber cuál va a ser el próximo gobierno que va a canalizar todas las necesidades que tenemos nosotros los jóvenes. ¿Qué te llamó la atención de la política, Blanca? ¿Por qué incursionaste en la política? Porque yo veo que no todos los jóvenes les interesa la política. Yo puedo hablar incluso hasta con mi hijo, el mayor, y como que le hablo de política y no le llama la atención. ¿Qué te llamó la atención para hacer política? Primero, Jaime, eso se debe mayormente al concepto erróneo que tenemos de política. Y eso es precisamente lo que debemos de combatir como jóvenes que estamos dentro de los espacios políticos. Porque hoy en día, cuando a los jóvenes les hablamos de política, lo primero que se les viene a la mente es corrupción, es mentira, es robo, es descaro,
es falsedad, cuando la política es todo lo contrario, es la herramienta para que nosotros podamos construir una sociedad más justa. A mí lo que me llamó la atención de la política, de participar en política, es que precisamente es el único espacio, la única herramienta que a nosotros nos permite conseguir una incidencia más real dentro de nuestras preocupaciones. Es decir, está bien que nos organicemos en los barrios, nos organicemos dentro de nuestros sectores en las comunidades, pero necesitamos también lograr una incidencia más real, una incidencia más directa, para lograr grandes transformaciones que nos beneficien a todos, y eso es a través de la política. Por ello mi interés en formar parte de ella y sobre todo en querer cambiarla, para que esa concepción errónea que se tiene de política, de que los jóvenes hoy en día consideran que es un espacio repleto de toxicidad, repleto de mentiras, de engaños, cambie totalmente, porque necesitamos más jóvenes en política, porque es la única manera de asegurar una renovación, un cambio generacional que permita que todos los grupos juveniles formemos parte de la nueva política ecuatoriana. Estamos dialogando con Blanca López, asambleísta electa por UNES Centro Democrático. Tú eres electa por el Distrito 1, si no me equivoco, acá en Guayaquil. Efectivamente, Jaime, soy asambleísta alterna electa por el Distrito 1 de Guayas. Pero que seguramente vas a tener espacio para estar en la asamblea, pues, ¿no? Por supuesto, nosotros ya tenemos un acuerdo con respecto a la participación de los alternos en este nuevo periodo legislativo, porque siempre lo hemos mencionado, nuestro proceso político no considera a los ciudadanos o a los militantes de primera, de segunda, asimismo a los legisladores principales o los legisladores alternos como prioridades. Al contrario, todos juntos construimos este proceso y en nuestra variedad, en nuestra diversidad de ideas, precisamente es que hemos podido construir una propuesta mucho más amplia. Y tendremos la participación en la Asamblea Nacional, porque necesitamos precisamente enviar todas las necesidades y preocupaciones que tiene el sector juvenil en el Ecuador, que es un sector bastante amplio y muy poco considerado en el último periodo legislativo. ¿Por qué la línea de izquierda o progresismo y no la derecha? Porque la izquierda representa la justicia social, estimado Jaime. Para los que no sepan, y les comento rápidamente, mi familia es migrante retornada. Yo crecí en el exterior, estuve viviendo 12 años en Europa, producto del feriado bancario que sufrió el país, donde mi familia perdió lo poco que tenían ahorrado y sufrimos bastantes dificultades aquí en el Ecuador y tuvimos que emigrar. Al regresar a mi país, después de 12 años de haber crecido con otra cultura, con otro idioma, en otro espacio completamente distinto al de mi país, al regresar aquí me doy cuenta y conozco los motivos de por qué mi familia tuvo que salir del país. Y precisamente se debe a la injerencia que tuvo la derecha en el gobierno que estuvo en el 99, que producto de ese amarre, de esos acuerdos, de esas alianzas con la banca privada, con la derecha del país, tuvimos que mirar millones de ecuatorianos, entre ellos mi familia. Y la vida en el exterior, estimado Jaime, no es para nada sencilla. Tuvimos que soportar dificultades, muchísimas humillaciones, complicaciones para poder desarrollarnos efectivamente en un país completamente ajeno. Entonces, si a mí me preguntan por qué la izquierda y no la derecha, es porque mi familia vivió las consecuencias de los gobiernos de derecha. Y yo no voy a formar parte de una línea política que para nada considera a los ecuatorianos, que no considera a las grandes mayorías, sino a un grupo selecto y a un grupo privilegiado del país. Correcto. A ver, el candidato Guillermo Lasso propone eliminar el CENESID, eliminar el examen de ingreso a las universidades. ¿Cuál es el criterio de una joven asambleísta, de una propuesta que tal vez algunos la vemos como una propuesta positiva, porque todos los padres de familia aspiramos que nuestros hijos vayan también a ocupar un espacio en la educación pública, pero lamentablemente en este momento es imposible acceder a la educación pública si no tienes el puntaje que tienes que cumplirlo? ¿Cuál es el criterio de Blanca López? ¿Tú crees que esa es la solución para que los jóvenes tengan acceso a las universidades? Recordarle a la ciudadanía que esta propuesta del candidato Guillermo Lasso es la misma propuesta de sus campañas pasadas, que no le funcionó porque el pueblo ecuatoriano lo rechazó en las urnas. Se debe también a la demagogia dentro de esa propuesta. Es decir, decimos que eliminar un examen significa que los jóvenes ya van a poder ingresar
libremente a las universidades. Pero si la demanda académica son de 300, 400, 500 jóvenes en una facultad donde solamente hay cupo para 250, es decir, para la mitad, ¿cómo vamos a solucionar esa falta, esa ausencia de cupos en las universidades si la infraestructura no permite que toda la demanda académica pueda acceder a las universidades? Es decir, aquí el problema no radica en el examen, que quizás haya que regular algunos aspectos del examen, por supuesto, estamos de acuerdo, pero la solución no está en eliminar la CENESID completa, no está en eliminar un examen que permite primero ingresar a las universidades con una nivelación de conocimientos y además a través de mérito propio. Recordemos que para algo es importante siempre conocer nuestra historia, especialmente los jóvenes que no la vivimos. Recordarles que antes de este examen, el ingreso a las universidades públicas era a través de palancas, a través de amistades en las universidades, a través de cuántos recursos disponías tú para poder ingresar a las universidades. Recordar a la ciudadanía las universidades de garage que había en el pasado. Todo ello se terminó de alguna manera primero con la completa y nueva infraestructura universitaria que se construyó a lo largo y ancho del país y también debido a esta prueba que permitió que los jóvenes en igualdad de condiciones puedan acceder a las universidades. Es decir, hoy vemos cómo jóvenes de sectores marginales de Guayaquil, jóvenes de la ruralidad de la provincia del Guayas, tienen la oportunidad de acceder a la educación superior y en igualdad de condiciones con jóvenes que, por ejemplo, hayan podido tener o gozar de una educación privada, que por supuesto en ciertos parámetros tiene una educación un poquito diferenciada con la educación pública, pero a través de esta prueba se ha podido demostrar que a través del mérito, a través del conocimiento, se puede acceder a las universidades. Mi comentario respecto a esta propuesta del banquero Lasso es que deje la demagogia, es que deje el populismo, que ya basta de siempre querer engañar a los jóvenes con las mismas propuestas de siempre que no solucionan la problemática que radica en la falta de cupos en las universidades. Correcto, Blanca. Le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar para que continúe este diálogo con nuestra invitada. Yadira. Gracias, Jaime. Hola, Blanca, qué gusto poderla saludar. Existe un dicho que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. En este caso, no cabe ese dicho. ¿Cuál sería su experiencia, Blanca, que usted podría aportar para poder fiscalizar casos del gobierno anterior? Y si es así, ¿ya tienen listo ustedes o usted tiene listo algún caso para poder fiscalizar de los errores del gobierno anterior? Ese es uno de los mayores compromisos, estimada Yadira, que nosotros hemos planteado desde el primer día de campaña. Es decir, nuestra tarea dentro de la Asamblea Nacional es primero legislar con normas, con leyes que beneficien al pueblo ecuatoriano y la segunda es fiscalizar. Hemos visto cómo esta Asamblea Nacional, a pesar de contar con cuadros experimentados, con cuadros profesionales, con cuadros con bastante trayectoria política, han dado la espalda al pueblo ecuatoriano que depositó su confianza en las urnas para que legislen en beneficio de sus derechos, en beneficio de su desarrollo y bienestar. Nosotros tenemos el compromiso con la ciudadanía de que todos los actos de corrupción que hemos visto ahora último, en estos últimos 4 años de gobierno, deben de ser fiscalizados, no pueden quedar en la impunidad. Hemos visto casos, por ejemplo, el de las vacunas, que es el caso más reciente, cuando nosotros visitamos a la ciudadanía en las brigadas puerta a puerta, que nos dicen, no puede quedar en la impunidad que se hayan vacunado primero los privilegiados, en lugar de haberse vacunado los médicos y el personal de primera línea, nuestros adultos mayores, y se haya considerado una lista de privilegios. Nosotros tenemos ese compromiso y, por supuesto, un trabajo mancomunado con toda la bancada, con nuestros compañeros que ya gozan de más experiencia dentro del legislativo y con mayor experiencia política, y nosotros que contamos con una renovación de ideas y con todas esas ganas de querer seguir transformando el Ecuador y de seguir creando leyes a favor del pueblo ecuatoriano. Bien, siendo usted una asambleísta muy joven y teniendo también muchas coincidencias en los criterios con el candidato Arauz, ¿qué piensa usted que podría llamar más la atención de ese número de votantes de la juventud para que voten por Arauz y no por Lasso?
La propuesta de nuestro candidato Andrés Arauz es directa y es una propuesta clara. Nosotros no creemos en una campaña sucia como la solución para conseguir más votos o la campaña del chiste, del meme para conseguir más votos. Nosotros confiamos en una campaña de propuestas porque no nos burlamos de la inteligencia del pueblo ecuatoriano y mucho menos de las necesidades y preocupaciones que han tenido que sufrir en estos últimos 4 años de desgobierno. Nuestros jóvenes, los jóvenes en el país, hemos sido uno de los sectores más desatendidos en este último periodo de gobierno. Y con Andrés Arauz tenemos propuestas claras para mejorar la educación en el país, para recuperar el sistema de becas, para recuperar el empleo joven. Hemos visto hoy en día cómo casi 1 millón de jóvenes en el país ni estudian ni trabajan. Es una generación nini, una generación perdida. Y el candidato de la derecha no propone nada, ninguna propuesta clara que viabilice que los jóvenes puedan acceder a un empleo joven, a un empleo digno, no a la precarización laboral, sino a un empleo adecuado, a diferencia de nuestro candidato joven, que es un joven que cuenta con la capacidad, con el conocimiento, porque representa a la juventud ecuatoriana. Como jóvenes debemos de vernos reflejados en Andrés Arauz, porque es un joven que se ha preparado, es un joven que conoce perfectamente el manejo del servicio público y que conoce las necesidades de los jóvenes. Una de sus mayores propuestas va direccionada al empleo joven. Necesitamos recuperar esa generación perdida. ¿De qué manera? Andrés propone 400,000 fuentes de empleo joven a través del copago de nómina. ¿Cómo funciona esto, estimada Yadira y audiencia? El copago de nómina funciona que el Estado asume el 50% del salario del joven contratado por la empresa privada, por la empresa a través de la economía popular y solidaria, asume la mitad del salario y la otra mitad la asume la empresa y asimismo la afiliación al Seguro Social. De esta manera logramos incentivar y promover la contratación de personal joven, logramos aliviar la carga económica que supone para las pequeñas empresas la contratación de gente joven y también aseguramos de que no le digan al joven, no tienes experiencia, no tienes el suficiente conocimiento para poder estar en este cargo. Nosotros ayudamos a la juventud a través de esta propuesta de Andrés Arauz a que también puedan acceder al mercado laboral. Bien, continuando con sus palabras, yo quisiera hacerle una reflexión. Está hablando mucho del empleo hacia el grupo de la juventud, lo que me parece bien, que tengan las oportunidades. Yo también tengo un hijo que en este momento está estudiando en la Universidad de Leyes, tiene 20 años y me gustaría como madre que él pues al terminar su carrera pues tenga las opciones para poder desarrollarse profesionalmente. Pero en la época del señor Correa recuerdo que se obligó a jubilar a los maestros y a médicos que tenían o sobrepasaban ya la edad de los 65 años para darle espacio a los jóvenes. ¿Le parece eso justo a usted? A mí, estimada Yadira, yo considero de que aquí en el Ecuador, en el nuevo gobierno de Moreno, de Andrés Arauz, se debe de considerar a todos los profesionales de nuestro país, a todos los profesionales en todos sus niveles, a todos los profesionales recién graduados, con ya trayectoria y que están por culminar ya su trayectoria profesional y laboral. Necesitamos realmente un Ecuador donde se considere también a nuestros jóvenes profesionales. Es decir, nosotros conversamos con jóvenes que salen de las universidades y tienen esta problemática. No encontramos trabajo acorde a nuestra profesión. Es decir, me gradúo como economista, no hay espacio para los economistas recién graduados en el campo, en el ámbito laboral, y se terminan dedicando a otras funciones, a otras profesiones que no se acogen para lo que ellos se han preparado. Nosotros queremos fomentar a través del Poder Legislativo que los jóvenes profesionales capacitados continúen primero con su capacitación académica y segundo que se pueda asegurar que tengan un espacio dentro del mercado laboral, porque necesitamos que el talento humano, necesitamos que los ecuatorianos capacitados, que la mano de obra capacitada ecuatoriana se quede en el país. Por ello es importante considerar a todos los grupos que pueden trabajar en el Ecuador. Eso es importante, pero también respetando siempre el espacio de cada ciudadano. En este caso, las personas que también son adultas, que todavía están en capacidades mentales como para poder laborar y no de repente sacar o hacer un espacio sacando a las personas de mayor edad como para poner a los jóvenes. Eso también es importante siempre estar recalcando el presente.
Y mi última pregunta, antes de darle paso a mi compañero Jaime, ¿por qué cree usted que los dos candidatos, tanto Arauz como Lasso, se han preocupado mucho de captar la atención de los jóvenes, abriendo cuentas de TikTok, luciendo de una manera especial, hablando de algún tipo de trato con el que tal vez solo ustedes los jóvenes se puede llegar? ¿Por qué cree que ahora hay tanta importancia en ese grupo social? Porque el sector de los jóvenes, estimada Yadira, siempre se ha considerado como el voto más moldeable, pero obviamente la juventud hoy en día ya no está pendiente al 100% de los noticieros, de la pauta en los canales de televisión o en las radios. Ahora lo que más se utiliza son las redes sociales. Estamos en un nuevo momento, en pleno siglo XXI, donde el Internet, donde las nuevas tecnologías, donde las redes sociales se han convertido en el principal canal para difundir información de todo tipo. No solo información política o de campaña, también información para poder promover emprendimiento juvenil, para poder promover las ofertas académicas, y todas las plataformas en el país utilizan las redes sociales. Nuestros candidatos presidenciales considero que se han abierto estos espacios en las redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, pero sobre todo comentando en el tema de TikTok, es porque estamos en una nueva democracia, en una democracia 3.0, donde las tecnologías, donde el Internet deben ser prioridad. Los jóvenes estamos muy metidos en redes sociales como TikTok y creemos efectivamente en el discurso un poquito más de joven a joven, o un discurso en donde nosotros podamos sentirnos más cómodos al escucharlo. Porque quizás el discurso que se puede emplear en un foro académico con nuestros candidatos presidenciales no sea el mismo mensaje que se pueda transmitir a los jóvenes que utilizan la red de TikTok, que mayormente son jóvenes con voto facultativo entre 16, 17, llegando a 18 años, y que esos jóvenes, más que ver la información desde los medios tradicionales, utilizan esas redes sociales. Considero que es una estrategia muy buena de campaña, siempre y cuando no se ridiculice las campañas presidenciales, que se transmita un mensaje positivo, que se amplíe el debate político con esos mensajes en TikTok, debates entre jóvenes, y sobre todo que se puedan enviar esas propuestas de apoyo a la juventud, que también desde redes sociales, desde TikTok, exigen mayor atención al tema de arte y cultura, que exigen mayores espacios, mayores áreas verdes para el deporte, y una infinidad de inquietudes y sugerencias que tiene la juventud de nuestro país. Bueno, gracias, Yadira. A ver, Blanca, ¿qué piensas tú sobre el tema de la seguridad en el país? Yo sé que la Asamblea no es la que tiene que hacer este tipo de trabajo, sino más bien legislar, crear leyes, pero desde la Asamblea se pueden crear leyes. En este año que estamos pasando, no solamente nos ha acechado la pandemia, nos ha acechado también la corrupción, nos ha acechado todo tipo de mal, nos ha acechado. Y para remate todavía, las cárceles, ¿no? Con ese descuartizamiento que ha habido de seres humanos. ¿Qué se debe hacer desde la Asamblea para crear leyes que los gobiernos tengan que cumplirlas? No solamente crear las leyes para dejarlas allí y no hacerlas cumplir. ¿Qué se debe hacer? Jaime, se ha demostrado que a pesar del endurecimiento o la masiva, todas las leyes que se han propuesto, se han aprobado en el legislativo, en el tema para prevenir la inseguridad, este tema de la crisis carcelaria en el país, el tema de afianzar y de fortalecer las penas, no siempre son una solución viable. Es decir, no todo radica en la ley, sino también en el Estado de manera general. Es decir, ¿por qué tuvimos una crisis carcelaria como la que vivimos en estos últimos meses, en estos últimos años, que se ha repetido en varias ocasiones y en varias cárceles del país? Un acontecimiento que no se había registrado en los últimos 10 años del gobierno del expresidente Rafael Correa, y que hoy hemos visto cómo la crisis carcelaria, de una manera tan sangrienta, ha puesto en alerta a todo el país y sobre todo al mundo entero, porque ha probado de que en el gobierno de Lenín Moreno no se ha dado esa atención necesaria a los centros penitenciarios, a los centros de rehabilitación. Aquí lo que necesitamos es, primero,
recuperar la institucionalidad del país. Es decir, tenemos un ministerio de gobierno que está encargado de absolutamente todo. Destruyeron el Ministerio de Justicia, encargado de la rehabilitación de nuestros privados, de las personas privadas de libertad. Terminaron con el Ministerio Coordinador de Seguridad, que estaba a cargo también de las penitenciarías del país. Y lo han destruido todo con el afán de querer hacer daño a una sola persona. Esta problemática radica en el descuido, en el desinterés que ha existido por manejar de manera correcta el sistema penitenciario. Necesitamos, sí, quizás trabajar en más leyes que permitan seguridad al país, que permitan evitar este tipo de confrontamientos y reducir sobre todo el número de privados de libertad en los centros de rehabilitación, pero también necesitamos que el Estado se comprometa en brindar seguridad dentro de los centros penitenciarios y asimismo se garantice que esos privados de libertad, después de cumplir sus penas, puedan ser reinsertados a la sociedad. Esto es un proceso completo, estimado Jaime, y necesitamos de la colaboración de todo el Estado en su conjunto. Por ello, la importancia de tener un presidente que se preocupe realmente por todos los ecuatorianos, no por un grupo privilegiado, un grupo selecto. Correcto. El candidato Guillermo Lasso propone el porte de armas para una gran parte de la población. ¿Tú crees que esta es la solución, aunque hemos tenido malos ejemplos en Estados Unidos, incluso ya la ciudadanía, los estadounidenses están pidiendo que se elimine ya el porte de armas por las matanzas que se han dado? ¿Qué pasaría si es que le damos armas a la ciudadanía para que, supuestamente, entre comillas, pues tenga mayor seguridad? Esa es otra de las propuestas de inicio de campaña, porque recordemos que el candidato Guillermo Lasso con su aliado electoral Jaime Nebot del Partido Social Cristiano juntos promocionaron esas propuestas de campañas, entre ellas el libre porte de armas para los ciudadanos, porque para ellos era la única manera de garantizar la seguridad, porque si tú me das bala, yo te doy bala. Estimado Jaime, esa no es la solución. No podemos dejar que la violencia aumente. Al contrario, necesitamos brindarle seguridad a la ciudadanía. Y la única manera de conseguirlo es fortaleciendo todas esas funciones, todas esas instituciones encargadas de la seguridad ciudadana. Estamos viendo, mientras recorremos la ciudad de Guayaquil, en el Distrito Sur, vemos como varios UPCs encargados de la seguridad ciudadana del sector están cerrados, muchos de ellos desabastecidos. Siempre que uno quiere ir a solicitar ayuda por cualquier problema que ocurra en el sector, resulta que la respuesta que reciben es: no tenemos no tenemos autos para movilizarnos hacia donde usted nos dirige. Eso es lo que nos comenta la gente en las calles. Y eso significa que ha habido un descuido en temas de seguridad ciudadana. Esta campaña de Guillermo Lasso, que la utilizó al inicio porque se dio cuenta de que no le resultó favorable, demuestra que no tiene ningún interés en detener esta violencia, al contrario, sino en aumentarla. El libre porte de armas lo único que va a generar es que entre nosotros generemos una matanza, y una matanza ciudadana, porque recordemos que, por ejemplo, en la ruralidad, pongamos un ejemplo, el dueño de la hacienda con el libre porte de armas tiene un arma a su poder, y el día de mañana los trabajadores van a reclamarle los sueldos, van a reclamarle que están atrasados con el pago, que tienen dificultades que no han sido atendidas, y si no les da la gana de atenderlos, van y lo terminan fácilmente, ¿no? Pero es que hay el libre porte de armas. Fue propuesta del candidato Guillermo Lasso, que ahora es presidente. Debemos de terminar con ese populismo penal, querido Jaime, porque lo único que genera es incertidumbre en la ciudadanía. La violencia no se acaba con más violencia, y eso hay que enseñar a los candidatos de derecha, que parece que todavía no lo han entendido. Correcto. ¿Qué piensas del mal manejo de la pandemia? La vacunación sin plan, solo con un plan B para las personas de clase media hacia arriba, media alta, y eso nos quieren decir como que hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, que la vida del pobre no vale, la vida de la persona clase media no vale, y la vida de las personas clase alta, esa es la que más importante y a la cual hay que cuidarla.
Primero, Jaime, recordarle a la ciudadanía que este mal gobierno redujo el presupuesto en salud. Tuvimos en media pandemia el despido de 6.000 funcionarios del sistema hospitalario, es decir, 6.000 funcionarios que pudieron haber sido de mucha ayuda para frenar esta campaña. Gracias a toda esa infraestructura hospitalaria, a los hospitales, centros de salud que se construyeron a lo largo y ancho del país, pudimos de alguna manera mitigar, mitigar la pandemia y el golpe que significó para todo el país. Pero el mal manejo en el plan de vacunación es vergonzoso, es realmente indignante cómo han priorizado a un grupo privilegiado, a sus amigos, en lugar de quienes hasta hace un año les decían los héroes, los sacaban en portadas en los medios de comunicación, en todos sus tweets, y ahora no son considerados para ser vacunados como en primera fase, sino que los obligan a hacer filas eternas para que al final les digan no alcanzaron a vacunarse, vengan el día de mañana. Muchos de ellos no han sido considerados, y que la ciudadanía tengamos que ver cómo se vacunan tiktokeros que son afines a cierto candidato. Veamos cómo se vacunan asesores políticos de un candidato presidencial. Que veamos cómo se vacuna la familia del exministro de Salud, que por cierto, nunca le respondió al pueblo ecuatoriano por el reparto de vacunas y ya se fue a vivir a Miami. Cómo de la ciudadanía hemos tenido que ver con tanta indignación, cómo nuestros médicos se han tenido que manifestar afuera de los hospitales exigiendo que se los vacune en primera línea, mientras que ven cómo otros se están privilegiando con las vacunas, con las pocas vacunas que ha podido llegar al Ecuador. Necesitamos terminar con este Ecuador de privilegios, estimado Jaime, y esa propuesta viene de la mano de Andrés Arauz. Recuperar la salud, no como un privilegio, sino como un derecho de todas y todas. Y con Andrés Arauz tendremos un plan de vacunación transparente, sin privilegios, sin palancas, con todos los ecuatorianos vacunados de acuerdo de una manera organizada, con un plan de vacunación que nos divide a los ecuatorianos por fases, comenzando por los grupos prioritarios, los grupos médicos de primera línea y todos aquellos que sean considerados como grupo de riesgo. Pero todos los ecuatorianos seremos vacunados por igual, sin palanqueos, porque ya basta que con nuestro dinero, aquellos que siempre se han quejado del Estado, que siempre se han quejado de lo público, sean los primeros en vacunarse con fondos públicos. Primero va nuestra gente, primero van nuestros médicos, Jaime. Correcto, muchísimas gracias. Ya solamente la última consulta que le hago, no sé si Yadira tenga alguna otra inquietud. Blanca, ¿cómo están las encuestas para Andrés Arauz? Las últimas encuestas de las encuestadoras avaladas por el Consejo Nacional Electoral nos muestran una tendencia bastante favorable para nuestro candidato Andrés Arauz, quien mantiene una diferencia del 7, 8 hasta el 10% con el candidato que le sigue, el candidato de la derecha, Guillermo Lasso. A excepción de la encuesta de Cedatos, que en otras ocasiones también ha manifestado que el primero en las encuestas, encabezando las encuestas, es el candidato de ellos, pero sí vemos bastante favorable las encuestas. Pero nosotros, más allá de valernos de porcentajes, estimado Jaime, nosotros consideramos que es más importante escuchar la opinión de la ciudadanía. Por ello es bastante interesante recorrer los sectores, como lo estamos haciendo nosotros, para escuchar qué opina la ciudadanía, cuál es su intención de voto, para qué candidatos se dirigen. De esa manera nosotros podemos ver cómo en ese sector estamos posicionados, cómo se va posicionando nuestro candidato, y de esa manera seguir intensificando nuestra campaña en esta última etapa previo a la segunda vuelta electoral. Quiero felicitarte, Blanca, porque primera vez te escucho y veo que manejas un excelente léxico en tu discurso. Veo que vas a tener un gran futuro político. Ojalá pues puedas seguir adelante pues en el tema político y seas la vocera de los jóvenes, porque los jóvenes también necesitan sus representantes dentro de la política. Yadira, no sé si tengas alguna otra inquietud. Jaime, más que pregunta, quería aprovechar la juventud de nuestra invitada, de Blanca, para que ella pueda pronunciarse a través de este medio y se dirija a el grupo de jóvenes ecuatorianos que en este momento no tienen conciencia total y real de lo que significa la pandemia, y muchas veces ellos llevan el virus a su casa, donde están sus padres, sus abuelos, sus tíos y otros familiares.
porque de acuerdo a ciertas estadísticas está comprobado a nivel global que son los jóvenes los mayores transmisores del virus, para que Blanca pueda pronunciarse y ellos puedan escuchar. Queridos jóvenes, nosotros no somos inmunes a este virus, también somos vulnerables. Quizás no tanto como nuestros adultos mayores o quienes sufren de alguna enfermedad respiratoria, pero también somos grupos vulnerables para este virus que hemos visto las consecuencias que ha traído en el Ecuador y en todo el mundo. Necesitamos generar conciencia porque necesitamos una juventud fortalecida, necesitamos un país que se recupere de las cenizas dentro de este virus, de esta pandemia que nos ha golpeado fuertemente. Estoy segura que muchos de nosotros hemos perdido algún familiar, algún amigo cercano, algún vecino, algún conocido, producto de este virus, de este COVID-19, y estoy muy segura de que no queremos que lo mismo suceda con nuestros familiares, con nuestros papás, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos. Necesitamos ser más conscientes, cuidarnos, porque el virus todavía se mantiene. Siempre portar la mascarilla en el trabajo, en los estudios, cuando tengamos que ir a hacer alguna diligencia, hacer las compras, siempre con mascarilla y alcohol, porque este virus todavía no ha acabado. Sin embargo, todavía hay esperanza, hay una vacuna, pero todavía no hemos sido todos vacunados. Hasta que ese día llegue, debemos de seguir cuidándonos y así mismo cuidar a los nuestros. Gracias, Blanca, por tus palabras. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, gracias, Yadira, por invitarme a su programa. Siempre es un gusto compartir con ustedes. Gracias a Blanca López, asambleísta electa por UNES Centro Democrático, Distrito 1, en la ciudad de Guayaquil. Interesante, me pareció una chica muy desenvuelta, Yadira. Veo que tiene un gran futuro. Sobre todo, más allá, Jaime, de poderse desenvolver bien con sus diálogos, sus pensamientos, es el hecho de ya haber llegado a una posición tan importante en la que se encuentra, que es en la asamblea, y que yo siempre tengo fe mucho en la juventud, a pesar de la falta de experiencia, porque tienen ese ímpetu de poder llegar, de querer hacer cosas, de tener la esperanza de mejorar las cosas. Así que pues eso también es muy admirable en ella.